Gracias, profesor. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el mecanizado que vamos a utilizar. Mi nombre es Carrasco y le voy a decir las medidas del material. El material es un material de acrílico de medida 60 por 60 con altura 20. Mi compañero hablará en el siguiente video. Buenos días, profesor. En esta oportunidad, como dijo mi compañero, vamos a hacer el mecanizado de una pieza en Inventor CAM. Esta pieza es asignada para la PC2 y para la ADD. Bueno, a continuación vamos a ir ya con el Inventor CAM y vamos a hablar un poco sobre el mecanizado para poder describir lo que hemos hecho. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre nuestro bloque, el cual es un prismático, y le hemos indicado que tiene un material de acrílico como se nos indica en este trabajo. Empecemos con las configuraciones. La primera configuración que se va a indicar es el tipo de herramienta. La herramienta que hemos utilizado es una EPCO 105 como se nos indica, pero la más cercana a esta es una genérica de 3 ejes que se hemos indicado. El tipo de trabajo es un fresado, también se me ha indicado eso. Y luego empecemos con el dimensionado de la pieza en bruto, el cual es 65 por 65 con 20 altura. No le hemos indicado más altura, ya que estamos contando de que ya se hizo un planeado. Entonces ya no tendríamos que agregar. Siguiente. Empecemos con el primer trabajo, la primera función, que es un ranurado para la parte superior, donde se encuentra el hexágono, que podemos apreciar ahí. Ahí, en este caso, hemos indicado una herramienta de número 7 de dimensionado 10 milímetros, con una rapidez de 1000 RPM, el cual tiene velocidades de avance en el eje X, Y, Z de 600 de 125. El 600 es el free rate y el plur rate es el de 125. Seguimos. Ahí indicamos hasta dónde queremos que vaya la herramienta, hasta dónde va a empezar a bajar. Y esa está la parte baja del hexágono. Ahí, de acuerdo a la experiencia del profesor como de los alumnos en la clase de CAD/CAM, se nos indicó que teníamos que tener una altura de 5, 3 y 3. Sí. Eh, Como se nos indicó también en el informe, tendríamos que saber que la profundidad de desbaste para la primera herramienta, que es en este caso uno de corte, solamente es de un desbaste de 1 milímetro. Y se le indicaba ahí y lo hemos puesto. Y en la actividad siguiente, hemos indicado de que nuestro radio claro, de tolerancia en la parte horizontal es de la mitad de la herramienta, de 10 y de 5 milímetros, pero eso es para la parte horizontal. Para la área vertical es la mitad de esa mitad, que es 2,5. Eh, Proseguimos. Ok, en el segundo apartado, como queremos a la vez reducir tiempos, lo que hemos indicado es que haremos cortes en los lados laterales como en los lados de las esquinas. Para este ranurado de esos lados, se utilizó la misma herramienta, pero lo que ha variado en esta va a ser dónde se tiene que poner la posición hasta donde queremos que vaya la herramienta. Y es por eso que ve indicado los colores azules como las esquinas y los lados laterales. En este apartado ya cambiamos la profundidad porque no queremos que suba demasiado la herramienta. Y antes estaba en la posición de la altura hasta la parte donde se encuentra el color celeste, pero se ha bajado a donde está señalando mi compañero. Ajá, ahí en esa parte. Para que ya no esté subiendo y esto aumentaría el tiempo para el trabajo, que sería innecesario. En la siguiente se indicó lo mismo. El tipo de desbaste es 1 porque aún no se le aplica un contorneo. Esa es otra actividad que es siguiente. En la siguiente también se usa la misma herramienta y los parámetros siguen siendo los mismos. Solo varió la altura y el posicionamiento de dónde queremos que haga ese tipo de contorneos. Sí, mi compañero. Bueno, a continuación voy a explicar los siguientes procesos que van a ser el cajeado interno. El cajeado interno es básicamente este cuadrado central que está dentro del hexágono. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar la misma herramienta que hemos estado utilizando en los anteriores procesos, la de 10 milímetros, con las mismas velocidades.
y seleccionando esta cara de abajo, ¿no? Este rectángulo de abajo. Aquí tenemos las alturas. Sigue siendo 5 para la de seguridad, 3 para la de retracción, 3 para la de avance. Y bueno, para lo que es la altura superior, aquí podemos ver que elegimos la parte superior de la pieza o del material, porque en este caso la de pieza y material son iguales. Y la inferior es la que hemos seleccionado previamente, ¿no? Luego tenemos aquí las profundidades. Estamos seteándole una reducción de desbaste máxima de 1 milímetro, como se indicó. Y de 0.5 para el acabado, ¿no? Y va a ser una sola pasada de acabado. Luego vemos aquí lo que es la última pestaña. Aquí lo único que hemos cambiado ha sido el tema de mantener la herramienta abajo para ahorrar tiempos, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente este proceso. Este proceso, como vemos, quita todo lo que es la parte central. Y luego que tenemos otro que va a ser ya un proceso de acabado. Este proceso se va a hacer con una herramienta de 4 milímetros. Y lo importante de este proceso es que lo que va a hacer es repasar los lugares que no han quedado perfectos, debido a que la anterior herramienta era un poco más grande. Esto es para dar acabado, como su nombre mismo lo dice, ¿no? El contorneado de acabado interno y también el contorneado de el hexágono interior, ¿no? Aquí vemos que las velocidades se mantienen, la herramienta sigue siendo la misma y lo que cambia son las selecciones. Se hace tanto la selección del hexágono exterior y del rectángulo, del cuadrado interior, ¿no? Aquí vemos que las alturas no han variado tampoco. Se elige la misma altura superior desde el inicio del material y la inferior dependería de lo que hemos seleccionado, tanto esta como esta, ¿no? Y bueno, aquí vemos que hemos elegido también las profundidades de 1 milímetro de avance y 0.5 para el acabado. Y aquí también lo único que hemos cambiado ha sido lo de la herramienta, ¿no? Y bueno, el radio de entrada de horizontal, que es de 2 milímetros, que es la mitad de la herramienta, y la de la lineal, que es la mitad de la mitad, ¿no? Luego tenemos por último el contorneado de acabado exterior, ¿no? Aquí lo hemos separado en dos, este contorneado, ya que entre comillas podríamos hacerlo en el mismo proceso. Pero lo que iba a pasar si lo hacemos en el mismo es que como empezaba aquí, como esta era digamos el área superior, iba a ser pasadas aquí innecesarias, por eso lo hemos dividido en dos, ¿no? Por eso algunos de los procesos están como un poco divididos y los hemos dividido de esa forma para optimizar tiempos. Este contorneado también es para quitar la viruta que no pudo quitar del todo el proceso, el primer proceso. Y como vemos es en las esquinas y en los lados, ¿no? Aquí hemos usado las mismas velocidades, lo único que ha cambiado aquí es el tema, bueno, la selección y el tema de las alturas, ¿no? La altura, todo lo que es altura de avance, retracción y seguridad siguen igual, pero la altura superior la hemos cambiado a esta de aquí, ¿no? Ya no es el inicio del material o del modelo, sino es exactamente a partir de esta cara, ¿no? Luego la velocidad, las profundidades siguen igual que antes, 1 milímetro y 0.5 para la de acabado. Y bueno, esto igual que el anterior, ¿no? Todo se mantiene igual. También hemos puesto lo de mantener la herramienta abajo. Y bueno, ahí eso sería todos los procesos, ¿no? A continuación vamos a hacer una pequeña simulación de qué es lo que pasaría en el mecanizado de esta pieza, ¿no? Aquí vemos la pieza, bueno, el material, ¿no? En bruto. Y vamos a ir viendo cómo poco a poco se empieza a mecanizar la pieza, ¿no? Este ya es, este ya es el proceso como tal, ¿no? Aquí vemos que nos está haciendo primero un ranurado, ¿no? El ranurado externo. eh, con la herramienta de 10 milímetros. ¿No? Vamos a acelerar un poco el proceso para que vean más o menos cómo queda después de este proceso. Aquí ya está haciendo el ranurado de las piezas, tanto, bueno, de las partes de las esquinas como de los lados, ¿no? Ahí lo está haciendo. Voy a bajarle un poco la velocidad. Ahí vemos cómo está haciendo todo lo que es esta parte interna. Toda esta parte, perdón, de los lados. Y bueno, por último hace la última esquina, ¿no? A ver si lo empieza a hacer. Ahí está, ahí la terminó. Y aquí empieza lo que es el cajeteado interno, ¿no? El del rectángulo. Bueno, el cuadrado en este caso. ¿No? Está haciendo el cuadrado.
Y aquí vemos, ¿no? En estas zonas que queda un poco mal lo que es el mecanizado en general. Por ejemplo, aquí también ha quedado algo mal. Y es por eso que estamos haciendo el acabado como tal, ¿no? Porque podríamos, entre comillas, dejarlo ahí, pero no está terminada como tal la pieza. Porque hay un poco de viruta aún debido al tamaño del diámetro de la herramienta, ¿no? Esas son las pasadas de acabado. Y ya con la herramienta más pequeña, ¿no? Vemos que primero hace, como dijimos, el hexágono, la parte exterior y luego la parte interior del cuadrado. Voy a bajarle un poco la velocidad porque está yendo muy rápido. Ahí vemos que estaba pasando, ¿no? Ahí empieza a pasar, todo bien. Y bueno, ahí terminaría, ¿no? Esa parte del proceso. Y por último pasaría ya a las esquinas, ¿no? A lo que es las esquinas y también para los costados aquí, ¿no? Los lados. Ahí termina de hacer las esquinas, ¿no? Está quitando todas las imperfecciones de esta zona, como pueden ver, ¿no? Y por último ahí está quitando estas últimas imperfecciones, ¿no? De los lados. Y bueno, ahí vemos que quedaría perfecta la pieza. Eh, y bueno, ahí terminaría lo que es el mecanizado de esta pieza, ¿no? Que deberíamos obtener algo muy similar a esto, ¿no? Esta sería la pieza ya mecanizada, ¿no? Vemos que deberíamos obtener algo muy similar a esto, ¿no? Como producto final. Y todo esto se hace para poder optimizar la línea de producción de esta pieza eh, para poder hacer muchísimas piezas, ¿no? Miles de piezas, cientos de piezas, dependiendo de las necesidades de mecanizado, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención, profesor.